Si alguna vez te han roto el corazón de una forma que sentiste que te partía el alma en dos, espera a escuchar la historia de Paige Williams. A ella se lo rompieron 2 veces, en el mismo exacto instante, y lo hicieron las 2 personas en las que más confiaba en todo el mundo. Su historia no es un drama de televisión, es un testimonio real sobre cómo la traición más profunda puede venir de la mano que sostienes y de la sangre de tu sangre. Lo que le pasó en su apartamento de Chicago una tarde cualquiera de otoño podría pasarle a cualquiera, y esa es la parte más aterradora. Te obliga a preguntarte si realmente conoces a la gente que forma tu círculo más íntimo. Es una herida que te cambia para siempre, que te obliga a reconstruirte desde las cenizas de lo que creías que era tu vida perfecta. Antes de ese día, la vida de Paige era, desde fuera, impecable. A sus 29 años, había alcanzado un puesto de ejecutiva en una empresa importante, un logro que le llenaba de un orgullo silencioso cada mañana. Vivía en un apartamento con unas vistas increíbles del horizonte de Chicago, un espacio que había decorado ella misma, cada rincón un reflejo de su éxito y de su personalidad ordenada. Se sentía en la cima de su mundo, una sensación de control y de merecimiento que la hacía sentir segura. Creía firmemente que si trabajabas duro y eras buena persona, la vida te recompensaba. Tenía todo lo que se suponía que debía desear, y se sentía genuinamente agradecida y feliz por ello, sin sospechar lo frágil que era todo ese castillo de naipes. Kamen era el pilar de ese mundo perfecto. Llevaban 5 años juntos, y el anillo de compromiso en su dedo se sentía como una extensión natural de su mano. No era solo su prometido, era su compañero, su confidente, la persona a la que llamaba cuando cerraba un buen trato, y también cuando tenía un mal día. Recordaba con una claridad dolorosa cómo se enamoró de sus pequeñas manías, de la forma en que se concentraba al cocinar, de la seguridad que le transmitía su abrazo. Estaban a solo unos meses de la boda, y Paige pasaba horas imaginando su futuro juntos. La casa que comprarían, los hijos que quizás tendrían, el simple placer de envejecer al lado de su mejor amigo. Confiaba en él de una forma ciega, absoluta, una confianza que nunca había cuestionado. Y luego estaba Vanessa, su hermana pequeña. Siempre habían sido cercanas, unidas por los lazos inquebrantables de la infancia compartida, de los secretos guardados y de las crisis familiares superadas juntas. Paige la quería con una ferocidad protectora, siempre sintiendo la responsabilidad de la hermana mayor. Sin embargo, bajo esa capa de afecto, siempre existió una corriente subterránea de rivalidad, algo sutil y nunca admitido. Era una competencia silenciosa por la atención de sus padres, por los logros académicos, por ser la más popular o la más querida. Paige siempre había intentado ignorar esa tensión, atribuyéndola a las inseguridades de su hermana, sin imaginar jamás que esa rivalidad pudiera alcanzar una dimensión tan destructiva y dolorosa. Todo se derrumbó en una tarde de martes. Paige había salido antes del trabajo, una pequeña victoria en una semana ajetreada, y decidió sorprender a Kamen. Mientras subía en el ascensor, pensaba en pedir comida tailandesa, su favorita, y abrir una botella de vino. Entró en el apartamento en silencio, dejando su bolso y sus llaves en la consola de la entrada, con la familiaridad de la rutina. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Escuchó un murmullo de voces que venían de su dormitorio al fondo del pasillo. Al principio no le dio importancia. Pensó que Kamen estaría hablando por teléfono, o que tendría la televisión encendida. No había ninguna alarma en su mente, ninguna premonición. Era su casa, su lugar seguro. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal fue el sonido de una risa. No era la risa de Kamen, era una risa femenina, una que conocía tan bien como la suya propia. Era la risa de Vanessa. El sonido la paralizó en mitad del pasillo, con la mano todavía en el pomo de la puerta del armario donde iba a colgar su abrigo. ¿Qué hacía Vanessa allí? Se suponía que estaba visitando a unas amigas en otra ciudad ese fin de semana. Un frío helado comenzó a recorrerle la espalda. Una sensación pegajosa de pavor que no entendía. Su cerebro intentaba encontrar una explicación lógica, una razón inocente, pero el sonido de esa risa en su cuarto, a solas con su prometido, era simplemente imposible de encajar. Con el corazón martilleándole en los oídos, caminó lentamente por el pasillo, cada paso una tortura. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Empujó la puerta de su dormitorio, que estaba entreabierta,
y la escena que vio se grabó a fuego en su memoria para siempre. No era una escena violenta ni explícita, pero era íntima de una forma que la destrozó por completo. Kamen y Vanessa estaban sentados en el borde de su cama, la cama que compartía con él cada noche. Él le estaba acariciando el pelo mientras ella lloraba o reía en voz baja, con la cabeza apoyada en su hombro. La forma en que la miraba, con una ternura que Paige creía reservada solo para ella, fue como un puñetazo en el estómago. La reacción de su cuerpo fue instantánea y violenta. Sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones de golpe, como si la hubieran sumergido en agua helada. Sus dedos se aflojaron y su teléfono móvil se deslizó de su mano, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo que pareció resonar en el silencio repentino. Kamen y Vanessa levantaron la cabeza al mismo tiempo, y sus rostros pasaron del shock a la culpa en una fracción de segundo. Nadie dijo nada. El mundo de Paige se había reducido a esa habitación, a esas dos caras, a la evidencia innegable de una traición que su mente se negaba a procesar. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Simplemente no podía ser real. Su mente era un torbellino de negación y dolor. No, no puede ser. Es mi hermana. Es Kamen. La frase se repetía una y otra vez, un mantra inútil contra la aplastante realidad. Veía sus bocas moverse, quizás intentando decir algo, dar una excusa, pero no oía ningún sonido. Solo podía ver la imagen, su prometido y su hermana, juntos, en el santuario de su relación. El dolor era tan físico que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. No era solo la infidelidad lo que la estaba matando, era la magnitud de la mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas sonrisas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas conversaciones habían sido una farsa? En ese momento de parálisis total, una extraña calma la invadió. No gritó, no lloró, no les pidió una explicación. Simplemente los miró una última vez, grabando sus rostros culpables en su memoria. Luego, con una lentitud deliberada, se dio la vuelta y salió del dormitorio. Caminó por el pasillo, recogió su bolso de la consola de la entrada y salió del apartamento, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Salió del edificio y comenzó a caminar por las calles de Chicago sin rumbo, el ruido de la ciudad un zumbido lejano. Acababa de abandonar su vida entera en esa habitación y no tenía ni la más remota idea de qué iba a hacer ahora. El aislamiento ya había comenzado. Siguió caminando durante lo que parecieron horas, sin un destino fijo, solo poniendo un pie delante del otro. Las luces de Chicago, que siempre la habían hecho sentir viva y llena de posibilidades, ahora parecían frías y distantes, como si la ciudad misma se hubiera vuelto en su contra. Veía parejas riendo, familias paseando, y cada escena de felicidad era una punzada de dolor en su pecho. Se sentía completamente invisible, como un fantasma vagando por las calles de una vida que ya no era la suya. El viento frío del lago Michigan le cortaba la cara, pero apenas lo sentía. Estaba atrapada en una burbuja de shock. El mundo exterior era solo un ruido borroso e inconexo que no podía alcanzarla ni consolarla. Finalmente, sus piernas se rindieron y se dejó caer en un banco de un pequeño parque que ni siquiera reconoció. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado su teléfono, sus llaves, todo, en el apartamento. Estaba completamente desconectada, sola en la inmensidad de la noche de la ciudad. El único nombre que resonaba en su cabeza, la única persona que no estaba contaminada por la mentira de Kamen y Vanessa, era Natalie, su mejor amiga. Buscó en sus bolsillos y encontró un par de $. Vio una pequeña cafetería al otro lado de la calle que todavía estaba abierta. Entró y con una voz que apenas reconoció como la suya, le pidió al empleado si podía usar su teléfono. Fue la llamada más difícil de su vida. Cuando Natalie contestó, con su habitual tono alegre, Paige no pudo formar una frase completa. Solo logró decir su nombre, y el sonido salió como un sollozo ahogado. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Natalie cambió por completo, volviéndose seria y concentrada. «Paige, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?» No necesitó más. Oyó el pánico y la desesperación en el tono de su amiga y supo que algo terrible había sucedido. Paige le dio la dirección aproximada del parque, su voz temblorosa e inestable. Natalie solo dijo: «No te muevas de ahí. Voy para allá ahora mismo». Y colgó.
Esa simple promesa fue el único ancla que Paige tuvo en ese momento. Natalie la encontró 20 minutos después, exactamente donde le había dicho que estaría. Estaba sentada en el banco, abrazándose a sí misma para protegerse de un frío que venía de dentro, con la mirada perdida en la oscuridad. Natalie no corrió hacia ella ni la llenó de preguntas. Se acercó con calma, se quitó su propio abrigo y se lo puso sobre los hombros a Paige sin decir una palabra. Luego se sentó a su lado, muy cerca, y simplemente esperó. Ese acto de apoyo silencioso, de presencia incondicional, fue más poderoso que cualquier palabra. Le dio a Paige el permiso que no sabía que necesitaba para empezar a sentir, para dejar que el muro de shock comenzara a resquebrajarse. Fue entonces cuando Paige se rompió. No fue un llanto escandaloso, sino un derrumbe silencioso y desolador. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras su cuerpo se sacudía en espasmos mudos. Apoyó la cabeza en el hombro de Natalie y las palabras finalmente salieron, tropezadas y rotas. Era Vanessa, susurró, en casa, con Kamen, en nuestra cama. Contarle a alguien, decir esas palabras en voz alta, las hizo reales de una forma nueva y aún más dolorosa. Natalie la abrazó con fuerza, y Paige pudo sentir la ira protectora emanando de su amiga. En ese momento, Natalie no solo le ofrecía consuelo, le ofrecía su fuerza, su rabia, su lealtad inquebrantable. Los días que siguieron fueron una niebla de dolor y confusión. Paige se instaló en el sofá del apartamento de Natalie, incapaz de enfrentarse a su propia casa, ahora un escenario de traición. No comía, apenas dormía. Cuando cerraba los ojos, la imagen de Kamen y Vanessa volvía una y otra vez, una tortura en bucle. Se sentía vacía, como si le hubieran extirpado una parte vital de su ser. Todo lo que había construido, su carrera, su relación, su futuro, se sentía como un fraude. Natalie se convirtió en su guardiana, filtrando las llamadas insistentes de Kamen y Vanessa, y llamando al trabajo de Paige para decir que tenía una emergencia familiar. La protegió del mundo exterior para que pudiera empezar a llorar su pérdida en paz. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que Paige aprendió a vivir con un dolor sordo y constante en el pecho. Finalmente, con la ayuda de Natalie, había organizado la mudanza de sus cosas a un pequeño apartamento nuevo, un espacio anónimo que no contenía recuerdos. El shock inicial había dado paso a oleadas de una ira furiosa, seguidas de una tristeza tan profunda que algunos días le costaba levantarse de la cama. Había cortado el contacto no solo con Vanessa, sino con casi toda su familia. Las llamadas de sus padres eran una tortura, llenas de preguntas que no podía responder, sin saber si ellos sabían la verdad o no. Se sentía completamente aislada, de luto no solo por un prometido, sino por una hermana y una familia que sentía que había perdido para siempre. Un día, al revisar el correo en su nuevo buzón, encontró un sobre grueso de color crema. Su corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía elegante de su hermana en la dirección. Con los dedos temblando, lo abrió. Dentro había una invitación de boda. Kamen y Vanessa te invitan a celebrar su unión. Ver sus nombres juntos, impresos en una tarjeta formal, fue como recibir un golpe físico. Hacía que todo fuera oficial, público, real. Ya no era su secreto horrible y privado. Ahora era un evento feliz que el mundo iba a celebrar. La audacia, la falta total de vergüenza, la dejó sin aliento, sentada en el suelo de su pasillo con la invitación en la mano. Pero lo peor no era la invitación. Doblado dentro, había un pequeño papel con la misma letra. Una nota personal de Vanessa. No era una disculpa. No había ni una pizca de remordimiento en sus palabras. En su lugar, hablaba de dejar el pasado atrás y de la importancia de la familia. Escribió que su presencia en la boda significaría todo para ellos, que sería la prueba de que los había perdonado y de que podían volver a ser una familia unida. La manipulación era tan descarada, tan cruel, que a Paige se le secó la boca. La nota la culpaba a ella, sutilmente, de la ruptura familiar, y le ponía la responsabilidad de arreglarlo. Esa nota fue el punto de inflexión. El dolor y la tristeza que la habían paralizado durante meses comenzaron a transformarse en algo diferente. Era una rabia fría, una determinación helada que no había sentido antes. El descaro de su hermana, la arrogancia de su exprometido, encendieron una chispa dentro de ella. Se levantó del suelo, con la invitación y la nota todavía en la mano. Su mejor amiga, Natalie,
Le había aconsejado que la tirara a la basura, que los ignorara, que siguiera con su vida. Pero en ese momento, Paige tomó una decisión. Iría a esa boda, no para perdonarlos, no para celebrar su unión. Iría por ella misma, para demostrarles, y lo más importante, para demostrarse a sí misma, que no la habían destruido. Cuando Paige le comunicó su decisión a Natalie, la reacción fue exactamente la que esperaba. Su amiga, que estaba sentada en el pequeño sofá de su nuevo apartamento, se levantó de un salto, con los ojos llenos de incredulidad y preocupación. ¿Qué? No, Paige. Absolutamente no. ¿Por qué te someterías a eso? No les debes nada, y mucho menos tu presencia en la celebración de su traición. Natalie le suplicó que lo reconsiderara, que tirara la invitación a la basura y que usara ese día para hacer algo maravilloso para sí misma. Le recordó todo el dolor que había pasado y le dijo que ir sería como echar sal en una herida que apenas empezaba a cicatrizar. Era la voz de la razón, la voz del cuidado, pero Paige se mantuvo firme, con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Le explicó a Natalie que no se trataba de ellos. No iba por Kamen ni por Vanessa. Esto es por mí, le dijo, con la voz firme. Durante 6 meses he sido una víctima. Me he escondido, he llorado, he dejado que lo que hicieron defina cada segundo de mi vida. Si no voy, siempre sentiré que ellos ganaron, que me quedé en casa, rota, mientras ellos celebraban. Necesito ir, mirarlos a los ojos y saber, en el fondo de mi alma, que he sobrevivido. Necesito cerrar este capítulo en mis propios términos, no en los de ellos. Era la primera vez que articulaba su motivación, y las palabras le dieron aún más fuerza. Al ver la determinación inquebrantable en los ojos de su amiga, la expresión de Natalie cambió. Dejó de discutir, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Está bien», dijo, con un tono conspirador. «Entendido. Si vas a ir, entonces vamos a hacerlo bien. No vas a entrar ahí con aspecto de víctima o de fantasma. No, señor. Vas a entrar en esa iglesia y en esa recepción como si fueras la dueña del lugar. Vas a ser la personificación de la gracia, el éxito y la felicidad. Vamos a hacer que se arrepientan, no con palabras, sino simplemente existiendo mejor que ellos». En ese instante, la misión de Paige se convirtió en un proyecto de equipo. Así comenzó la transformación de Paige, un proceso que era tanto interno como externo. Redescubrió una disciplina que había olvidado que tenía. Volvió a sus carreras matutinas por la orilla del lago Michigan, pero esta vez no corría para escapar de sus pensamientos, sino para enfrentarlos. Cada zancada en el pavimento era un golpe contra la ira, cada jadeo por aire una liberación del dolor acumulado en sus pulmones. El agotamiento físico se sentía limpio, honesto, un tipo de dolor que ella podía controlar, a diferencia del caos emocional que había reinado en su interior. Estaba reclamando su cuerpo, convirtiéndolo en una fuente de fuerza en lugar de un recipiente de tristeza. El cuidado se extendió a todos los aspectos de su vida. Empezó a cocinar de nuevo, no comidas rápidas y sin pensar, sino platos nutritivos y elaborados. Cortarse el pelo fue un acto simbólico, deshaciéndose de las puntas abiertas que representaban los últimos 6 meses de abandono. Compró ropa nueva, no para impresionar a nadie, sino porque la hacía sentir poderosa y segura cuando se miraba al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, al ver su reflejo, no vio a la mujer traicionada y con el corazón roto. Vio un destello de la antigua Paige, la ejecutiva segura de sí misma, pero ahora con una nueva capa de resiliencia en su mirada, una dureza que no estaba antes. Paralelamente, con el apoyo incansable de Natalie, comenzó el trabajo mental. No era fácil. Había días en los que la tristeza volvía con una fuerza abrumadora, días en los que la idea de enfrentarse a Kamen y Vanessa parecía una tarea imposible. Empezó a escribir un diario, llenando páginas y páginas con toda la rabia, el dolor y la confusión que no se atrevía a decir en voz alta. Era un proceso lento y agotador de desenredar sus sentimientos, de permitirse estar enfadada sin sentirse culpable, de llorar sin sentirse débil. Estaba reconstruyendo su autoestima pieza por pieza, no sobre la base de una relación, sino sobre su propio valor intrínseco. El encuentro con Maxwell Thompson fue completamente accidental, un pequeño regalo del universo en medio de su arduo trabajo. Estaba en una librería especializada en arquitectura, buscando ideas para hacer suyo su nuevo y anónimo apartamento. Era un sábado por la tarde,
y el lugar estaba tranquilo. Se estiró para coger un libro pesado de una estantería alta, y en el mismo instante, otra mano fue a por el mismo libro. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo. Paige retiró la mano como si se hubiera quemado, disculpándose. Fue entonces cuando levantó la vista y vio una sonrisa amable y unos ojos curiosos que la miraban. Él era Maxwell. Se disculpó con una voz cálida y le cedió el libro. Empezaron a hablar de forma natural sobre el arquitecto de la portada, y la conversación fluyó sin esfuerzo hacia los edificios de Chicago, los viajes y la vida. Maxwell le contó que acababa de regresar a la ciudad después de pasar casi una década trabajando en Europa. Había en él una calma y una seguridad que a Paige le resultaron increíblemente reconfortantes. No había arrogancia en su confianza, solo una autenticidad genuina. Durante los 20 minutos que hablaron entre estanterías, Paige se olvidó por completo de la boda, de Kamen, de Vanessa. Fue simplemente ella misma. Cuando se despidieron, él le preguntó de forma espontánea si le gustaría tomar un café algún día. Paige dudó por un instante. La idea de una cita, de abrirse a alguien nuevo, le parecía aterradora. Había construido muros tan altos a su alrededor que no estaba segura de saber cómo bajarlos. Pero algo en la mirada directa y respetuosa de Maxwell la hizo decir que sí. Su primer café se convirtió en una cena la semana siguiente, y luego en un paseo por el río. Él era un oyente extraordinario. Nunca la presionaba para que hablara de su pasado. Simplemente disfrutaba de su compañía en el presente. Con él, Paige se sentía ligera, interesante, normal. Una noche, mientras cenaban, Paige mencionó de pasada que tenía que asistir a una boda familiar complicada en unas pocas semanas. No pudo evitar que un tono de pavor se colara en su voz. Maxwell lo notó de inmediato. Dejó los cubiertos y la miró fijamente, con una expresión seria pero amable. Paige se preparó para las preguntas, para la curiosidad, pero en lugar de eso, él dijo algo que la dejó completamente desarmada. «No deberías ir sola», dijo en voz baja. «Permíteme acompañarte. Piensa en mí como tu apoyo moral. Soy excelente para sonreír, sostener una copa y no hacer preguntas». La oferta la conmovió hasta las lágrimas. La idea de tener a alguien a su lado, alguien que no tenía nada que ver con su pasado doloroso, era un salvavidas que no sabía que necesitaba. Intentó negarse, explicarle que era una situación demasiado enrevesada y que no quería arrastrarlo a su drama, pero él insistió con suavidad. «Todo el mundo necesita refuerzos a veces, Paige. No me debes ninguna explicación. Solo déjame estar ahí para ti». La sinceridad de su oferta, la ausencia total de un motivo oculto, era abrumadora. Después de un largo momento, asintió, una mezcla de terror y un inmenso alivio recorriendo su cuerpo. Ya no tendría que caminar hacia los leones sola. El día de la boda llegó con un cielo gris y plomizo, que parecía un reflejo del estado de ánimo de Paige. Se despertó mucho antes de que sonara la alarma, con una bola de ansiedad en el estómago. Durante un momento, consideró la idea de no ir, de llamar a Natalie y decirle que no podía hacerlo. Pero entonces recordó la nota de Vanessa, la arrogancia de su petición, y la determinación volvió a asentarse en sus huesos. Natalie llegó temprano con café y una bolsa de pasteles, llenando el pequeño apartamento con su energía positiva y su charla trivial, creando una burbuja de normalidad en medio del caos que sentía Paige. Mientras se maquillaba con una mano firme que no sentía como suya, se miró al espejo y se repitió a sí misma que podía superar esto. Maxwell llegó para recogerla puntualmente a la 1. Cuando Paige abrió la puerta, se quedó sin aliento por un segundo. Llevaba un traje oscuro, que le sentaba a la perfección, y su presencia tranquila y segura llenó el pequeño rellano. Él, a su vez, la miró de arriba abajo, y la apreciación genuina en sus ojos hizo más por la confianza de Paige que cualquier otra cosa. No dijo nada sobre lo guapa que estaba, simplemente le sonrió con calidez y le ofreció el brazo. «¿Lista para la batalla?», preguntó en voz baja, con un toque de humor que alivió la tensión al instante. Paige le devolvió la sonrisa, una sonrisa real, y tomó su brazo. Se sentía como si estuviera yendo a la guerra, sí, pero al menos tenía al mejor soldado a su lado. El viaje en coche hasta la iglesia fue sorprendentemente tranquilo. Maxwell no la bombardeó con preguntas ni intentó distraerla con una conversación forzada.
En su lugar, puso una música suave y condujo con una calma que se contagió a Paige. Ella apoyó la cabeza en la ventanilla, viendo pasar los barrios familiares de Chicago, y se concentró en su respiración, inhalando y exhalando lentamente, como le había enseñado un vídeo de meditación que Natalie le había obligado a ver. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Cada semáforo en rojo, cada curva, la acercaba más al momento que había estado temiendo y preparando durante semanas. Cuando vio el campanario de la iglesia a lo lejos, su corazón empezó a latir con más fuerza, pero no dejó que el pánico se apoderara de ella. Al llegar, el aparcamiento ya estaba lleno de coches caros y gente vestida con sus mejores galas. Eran caras que conocía, amigos de la familia, antiguos compañeros de trabajo de Kamen, personas que la habían visto crecer y que la conocían como la prometida de Kamen. Sintió una oleada de náuseas al pensar en lo que estarían pensando, en los susurros que sin duda se producirían en cuanto la vieran. Por un instante, quiso decirle a Maxwell que diera la vuelta, que la llevara a cualquier otro sitio, pero él pareció sentir su vacilación. Puso su mano sobre la de ella, que descansaba en el asiento, y le dio un suave apretón. «Estoy aquí», fue todo lo que dijo, y esas 2 palabras fueron suficientes. Caminar desde el coche hasta la entrada de la iglesia fue una de las cosas más difíciles que Paige había hecho nunca. Sentía cientos de ojos sobre ella, y podía oír el silencio repentino que se producía a su paso, seguido de un murmullo de cuchicheos. Pero Maxwell caminaba a su lado, alto y seguro, con su mano firmemente colocada en la parte baja de su espalda, un gesto protector y tranquilizador que la mantenía erguida. Mantuvo la cabeza alta, la mirada fija al frente, y una sonrisa serena y educada en los labios, una máscara perfecta que había practicado frente al espejo. No miró a nadie directamente, pero sintió la sorpresa colectiva cuando la gente se dio cuenta de que no estaba sola, sino acompañada por un hombre increíblemente atractivo y desconocido. Sus padres fueron los primeros en interceptarlos justo dentro del vestíbulo. Sus rostros eran una mezcla de emociones contradictorias, alivio al verla allí, sorpresa al ver a Maxwell, y una profunda incomodidad que flotaba en el aire. Su madre la abrazó de forma rígida, susurrando, «Oh, Paige, has venido», como si fuera un milagro. Su padre solo asintió, con la mandíbula apretada, y le dirigió una mirada interrogante a Maxwell. Paige hizo las presentaciones con una voz tranquila y profesional, presentando a Maxwell simplemente como un amigo. La conversación fue breve y tensa, llena de frases sin terminar y de cosas no dichas. Paige sintió una punzada de dolor por la distancia que se había creado entre ellos. Desde su asiento en uno de los bancos traseros, vio a Kamen de pie en el altar. Llevaba el mismo traje que habían elegido juntos para su propia boda. La visión fue como una puñalada rápida y afilada en el corazón. Por un segundo, todos los recuerdos felices que habían compartido la golpearon con la fuerza de un tren de mercancías. Pero entonces lo miró más de cerca. No parecía un novio feliz y radiante. Parecía nervioso, pálido, y no dejaba de pasarse la mano por el pelo. Un tic que Paige sabía que solo le salía cuando estaba increíblemente estresado. Y entonces, sus ojos se encontraron por un instante a través de la multitud. Vio el shock en su rostro, seguido de algo que no pudo identificar. ¿Era culpa o era otra cosa? Y entonces la música empezó a sonar, y las puertas se abrieron. Vanessa apareció del brazo de su padre, con un vestido blanco y un velo que cubría su rostro. Era la imagen de una novia perfecta. Paige sintió una mezcla nauseabunda de emociones. Una parte de ella, la hermana mayor que la había cuidado durante años, sintió una punzada de afecto al verla, pero fue ahogada casi al instante por la herida abierta de la traición. Vio cómo su padre le daba un beso en la mejilla y se la entregaba a Kamen en el altar. La imagen de los tres juntos, su padre, su hermana y su ex prometido, era una parodia grotesca de lo que debería haber sido su propia vida. Tuvo que clavar las uñas en la palma de su mano para no levantarse y salir corriendo. La ceremonia fue una tortura. Cada palabra de los votos, cada promesa de amor eterno y fidelidad, era una burla cruel. Eran las mismas palabras que ella y Kamen habían elegido, las mismas lecturas que habían discutido. Se sentía como si estuviera viendo una versión retorcida y de bajo presupuesto de su propio futuro robado. Maxwell debió de sentir su angustia, porque se inclinó hacia ella y le susurró al oído un comentario divertido,
sobre el sombrero de una de las tías lejanas, sentada delante de ellos. Fue una pequeña distracción, un ancla en la realidad que la ayudó a desconectar de las palabras del sacerdote y a centrarse en el simple hecho de respirar. Se concentró en la sensación de la mano de Maxwell cerca de la suya, sin llegar a tocarla, pero presente. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Kamen levantó el velo de Vanessa para besarla, un silencio tenso pareció caer sobre la iglesia. El beso fue breve, casi casto, y carecía de la alegría espontánea que se espera en un momento así. Mientras caminaban por el pasillo como la nueva pareja casada, sus sonrisas parecían forzadas, casi muecas. Paige los observó pasar, manteniendo su expresión serena y neutral. Sintió la mirada de Vanessa sobre ella por un segundo, una mirada rápida e insegura, antes de que apartara la vista. La ceremonia había terminado. La primera prueba había sido superada. Ahora venía la parte más difícil, la recepción, donde no habría bancos de iglesia en los que esconderse. La recepción se celebraba en un lujoso club de campo en las afueras de la ciudad, un lugar que Paige y Kamen habían visitado juntos durante sus propios preparativos de boda. Entrar allí, ahora como invitada a la boda de él con su hermana, fue una experiencia surrealista. El salón estaba decorado con miles de flores blancas y luces parpadeantes, creando una atmósfera de ensueño que contrastaba brutalmente con la pesadilla que Paige estaba viviendo por dentro. Cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta la elección de la banda, era un doloroso recordatorio de sus planes rotos. Maxwell, sintiendo su tensión, le apretó suavemente el brazo, un ancla silenciosa en medio del mar de recuerdos. Mantuvo su sonrisa en su sitio y caminó hacia la mesa que les habían asignado, evitando el contacto visual con los demás invitados. Su mesa estaba estratégicamente situada en un rincón alejado, una clara señal de que su presencia era tolerada, pero no exactamente bienvenida. Estaban sentados con algunos primos lejanos y un par de amigos de la Universidad de Vanessa, que Paige apenas conocía. La conversación era forzada y superficial, llena de pausas incómodas. Paige se limitó a escuchar, asintiendo y sonriendo cuando era necesario, dejando que Maxwell llevara el peso de la interacción social. Él lo hizo con una facilidad y un encanto que la dejaron asombrada. En cuestión de minutos, había conseguido que los primos lejanos se rieran de una de sus anécdotas sobre vivir en Italia, desviando por completo la atención de la incómoda presencia de Paige. Desde su rincón, Paige tenía una vista perfecta de la mesa principal. Observaba a Kamen y a Vanessa interactuar, y lo que vio la sorprendió. No había la alegría radiante que se espera de una pareja de recién casados. Kamen parecía distraído, con la mirada perdida en la multitud, y apenas tocaba la mano de Vanessa. Ella, por su parte, parecía increíblemente insegura, constantemente buscando la aprobación de él con miradas ansiosas que él a menudo no devolvía. Se aferraba a su brazo con una posesividad casi desesperada. La tensión entre ellos era palpable, una corriente subterránea de incomodidad que solo alguien que los conociera tan íntimamente como Paige podría percibir. No parecían una pareja que acababa de celebrar su amor, parecían dos personas interpretando un papel. El impacto de la presencia de Maxwell no tardó en hacerse notar. No era solo su apariencia física lo que llamaba la atención, sino la forma en que trataba a Paige. La escuchaba con atención cuando ella hablaba en voz baja con él. Le acercaba la silla, le servía vino antes de servirse a sí mismo. Cada gesto era un testimonio de respeto y admiración. Paige podía sentir las miradas curiosas de los invitados, y los susurros ya no parecían ser solo sobre su traición, sino sobre el hombre misterioso y encantador que la acompañaba. Vio a su propia madre mirándolos desde la mesa principal con una expresión de pura sorpresa y quizás un atisbo de alivio. La narrativa social de la tarde estaba empezando a cambiar sutilmente. El momento más tenso llegó cuando Kamen se levantó para dar su discurso. Agradeció a los invitados por venir, habló de lo hermosa que estaba su novia, pero sus palabras sonaban ensayadas, vacías de emoción genuina. Mientras hablaba, sus ojos seguían vagando por la sala, hasta que se posaron en la mesa de Paige. Por un instante, su mirada se encontró con la de ella, y él titubeó, perdiendo el hilo de su discurso por un segundo. Fue un momento casi imperceptible para la mayoría, pero para Paige fue una clara señal. Vio la confusión en sus ojos, la duda, y se dio cuenta de que su presencia allí, serena y acompañada, lo estaba afectando mucho más de lo que jamás habría imaginado.
Vanessa también lo notó. Paige vio cómo su hermana le lanzaba una mirada furiosa a Kamen cuando él se sentó, y cómo le susurraba algo al oído con la mandíbula apretada. La sonrisa de Vanessa se había vuelto rígida. Sus ojos brillaban con una inseguridad que su caro vestido de novia no podía ocultar. Estaba claro que la imagen de Paige, no como una víctima llorosa, sino como una mujer fuerte y deseable al lado de otro hombre, estaba arruinando su día perfecto. Paige no sintió placer en el dolor de su hermana, sino una extraña sensación de validación. Su decisión de ir no había sido en vano. Estaba recuperando su poder, no quitándoselo a ellos, sino reclamando el suyo propio. Más tarde, durante el primer baile, la tensión entre los recién casados se hizo aún más evidente para cualquiera que prestara atención. Se movían de forma torpe, sin la sincronía de una pareja enamorada. Kamen miraba por encima del hombro de Vanessa, con la mirada perdida, mientras que ella se aferraba a él, con una sonrisa desesperada pegada en el rostro. Paige observaba la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de pena y desapego. El hombre que bailaba en esa pista ya no era el Kamen que ella había amado, o quizás sí lo era, y ella simplemente nunca había querido ver sus defectos. La ilusión se había roto por completo, y por primera vez no sintió el deseo de que volviera. Fue entonces cuando Maxwell se inclinó hacia ella y le preguntó en voz baja, ¿te gustaría bailar? Paige se sorprendió. La idea de bailar en esa boda, de ponerse en el centro de atención, le parecía aterradora, pero luego miró a Maxwell, a su sonrisa tranquila, y a sus ojos que no le pedían nada más que un baile, y asintió. Él la guió hasta la pista de baile, justo cuando la banda comenzaba una canción lenta. Mientras la tomaba suavemente en sus brazos, Paige se sintió segura, protegida del juicio de los demás. No era un baile romántico y apasionado, sino uno de respeto y apoyo mutuo. Y por primera vez en toda la noche, Paige se relajó de verdad. El efecto fue inmediato. El murmullo en la sala cambió de tono. Paige podía sentir las miradas sobre ellos, pero ya no eran de lástima, sino de curiosidad y admiración. Vio a sus propios padres sonriendo genuinamente por primera vez en toda la noche. Y vio a Kamen, de pie junto a la barra, observándolos con una expresión indescifrable en el rostro. Su mandíbula estaba apretada, y sostenía su copa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La imagen de Paige, riendo suavemente de algo que Maxwell le susurraba al oído, parecía haberlo desestabilizado por completo. Ya no era la ex prometida abandonada, era una mujer que había seguido adelante, y lo había hecho de una forma espectacular. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó durante los brindis. El padrino de Kamen, uno de sus amigos en común, hizo un discurso torpe y lleno de chistes internos que solo unos pocos entendieron. Luego, de forma inesperada, Maxwell se levantó, con la copa en la mano. Un silencio expectante cayó sobre la sala. Nadie sabía quién era, y su confianza al ponerse de pie intrigó a todos. «No conozco a los novios», comenzó, con su voz clara y tranquila resonando en el micrófono. «Estoy aquí esta noche como amigo de Paige Williams». Hizo una pausa, y sus ojos encontraron los de ella al otro lado de la sala. «Y aunque no he tenido el placer de conocerla por mucho tiempo, puedo decir con absoluta certeza que es una de las mujeres más fuertes, resilientes y extraordinarias que he conocido». El brindis de Maxwell continuó, y cada palabra que decía parecía resonar en el silencio del salón. «En la vida», dijo, su voz firme y llena de convicción, «no medimos a las personas por la ausencia de dificultades, sino por cómo responden cuando éstas aparecen. He tenido el privilegio de ver a Paige afrontar una situación inmensamente difícil con una gracia y una integridad que son francamente inspiradoras». No dio detalles, no necesitaba hacerlo. Todos en la sala sabían exactamente a qué se refería. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, transformando a Paige de una figura de lástima a un ejemplo de fortaleza. Cada palabra era un bálsamo para la herida de Paige y una daga para la conciencia de Kamen y Vanessa. Entonces, Maxwell hizo algo que nadie, y menos que nadie Paige, podría haber anticipado. Giró ligeramente su cuerpo para mirarla directamente, y su voz se suavizó, volviéndose más íntima, aunque todo el mundo podía oírla. «Paige, conocerte en este corto tiempo ha sido un regalo completamente inesperado. Tu fuerza me inspira, tu bondad me asombra, y me encuentro,
para mi propia sorpresa y deleite, enamorándome de ti. La declaración cayó en la sala con el peso de una bomba. Era tan honesta, tan vulnerable y tan pública, que dejó a todos sin aliento. Culminó su brindis levantando la copa. Por Paige, una mujer que merece toda la felicidad del mundo. Salud. Se escuchó una inhalación colectiva en todo el salón. Los invitados estaban atónitos, con los ojos abiertos como platos, mirando de Maxwell a Paige, y luego a la mesa principal. Los padres de Paige la miraban con lágrimas en los ojos, una mezcla de shock, orgullo y una gratitud abrumadora hacia el hombre que había defendido a su hija de una forma tan elegante. La cara de Kamen era una máscara de furia contenida, y algo más, algo que parecía un profundo arrepentimiento, pero la reacción más devastadora fue la de Vanessa. Su rostro se descompuso por completo, como si la hubieran abofeteado. El brindis no solo había elevado a Paige, había expuesto la base frágil y culpable de su propio matrimonio. Paige sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No tenía ni la más remota idea de que los sentimientos de Maxwell fueran tan profundos. Un torrente de emociones la recorrió. Gratitud, incredulidad y una oleada de esperanza tan intensa que le hizo doler el pecho. Las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Cuando Maxwell se sentó a su lado, ella se volvió para mirarlo, buscando cualquier señal de que aquello era solo parte del plan, una actuación, pero solo encontró una sinceridad absoluta en su mirada, una calidez que le decía que cada palabra había sido verdad. En ese momento, en medio del desastre de la boda de su exprometido, Paige sintió el comienzo de algo nuevo y real. Después de ese brindis, la atmósfera de la recepción cambió por completo. La pareja de recién casados, que debería haber sido el centro de un universo de alegría, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la noche. La gente ya no susurraba sobre la traición, ahora susurraban sobre la increíble mujer que era Paige y el hombre impresionante que estaba claramente enamorado de ella. La balanza del poder social se había inclinado de forma decisiva. Paige, sin decir una palabra, sin un solo gesto de venganza, había ganado. Había venido a demostrar que había sobrevivido, pero gracias a Maxwell, había hecho mucho más. Había demostrado que estaba prosperando. El punto de quiebre para Vanessa llegó una hora más tarde. Después de varios discursos forzados, llegó el turno de la novia. Alimentada por demasiado champán y corroída por los celos, Vanessa se tambaleó ligeramente al tomar el micrófono. Comenzó agradeciendo a sus padres y a los invitados, pero su voz tenía un tono agudo y resentido. Luego, su mirada se clavó en la mesa de Paige. «Y quiero dar las gracias a todos por venir», dijo, arrastrando las palabras, «incluso a aquellos que vinieron con intenciones ocultas, aquellos que necesitaban demostrar algo». La indirecta fue tan obvia y tan poco elegante que un silencio incómodo se apoderó de la sala. La reacción fue inmediata. Los invitados se miraron unos a otros, avergonzados. Los padres de Vanessa se encogieron en sus asientos, con el rostro enrojecido por la humillación. Kamen intentó tirar suavemente del brazo de su nueva esposa para que se sentara, pero ella lo apartó con un gesto brusco, exponiendo su conflicto a la vista de todos. El acto, en lugar de dañar a Paige, solo sirvió para que Vanessa pareciera pequeña, insegura y mezquina en su propio día de bodas. Había intentado herir a su hermana una última vez, pero solo había conseguido destruirse a sí misma, revelando la amargura que se escondía bajo su velo de novia. Para Paige, ese discurso impropio no fue doloroso, fue clarificador, fue la última pieza del rompecabezas, la confirmación de que la rivalidad y la inseguridad de su hermana eran un pozo sin fondo. Vio a Vanessa bajar del estrado y dirigirse a toda prisa hacia la zona de los baños, y supo que ese era el momento. No podía terminar así. Se inclinó hacia Maxwell. «Vuelvo en un minuto», le dijo con una calma que no sentía. Él asintió, su mirada diciéndole que la apoyaba en lo que fuera que tuviera que hacer. Paige se levantó de su silla y con pasos firmes y deliberados siguió la misma ruta que había tomado su hermana segundos antes. Encontró a Vanessa en el opulento baño de mujeres, que por suerte estaba vacío. Estaba apoyada en el lavabo de mármol, mirando su propio reflejo con lágrimas de rabia y frustración, corriendo por su maquillaje perfecto. El aire estaba cargado con el peso de años de resentimiento, de palabras no dichas y de heridas infligidas. Paige cerró la puerta suavemente detrás de ella,
el clic de la cerradura resonando en el silencio. No se acercó con ira, ni con la intención de atacar. Se acercó con una calma absoluta, una fuerza que venía de haber tocado fondo y haber vuelto a subir. «Vanessa», dijo, su voz firme y clara, «tenemos que hablar». La primera reacción de Vanessa fue defensiva, como la de un animal acorralado. Se secó las lágrimas con rabia y espetó. «No tengo nada que decirte. Ya has arruinado mi boda. ¿No estás contenta?» Se dio la vuelta para irse, pero Paige se interpuso en su camino, sin tocarla, pero bloqueando su salida. «Puede que tú no», respondió Paige, su voz nunca perdiendo la calma. «Pero yo sí. Y no me voy a ir de aquí hasta que tengamos una conversación de verdad, por primera vez en nuestras vidas. No sobre Kamen, no sobre esta boda, sobre ti y sobre mí, sobre por qué hemos llegado a esto. La confrontación final no sería sobre un hombre, sería sobre ellas». Atrapada y sin escapatoria, la fachada de Vanessa finalmente se derrumbó, y la rabia dio paso a años de amargura reprimida. «No lo entiendes», espetó, su voz temblando de una emoción cruda y dolorosa. «¿No entiendes lo que es vivir a tu sombra toda la vida? Siempre eras tú, Paige, la hija perfecta, la estudiante de sobresaliente, la hermana mayor que hacía todo bien. Tenías la vida perfecta, el trabajo perfecto, el prometido perfecto. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cómo me sentía yo? Siempre un paso por detrás, siempre la segunda mejor, siempre la hermana pequeña de la increíble Paige. Era agotador». Era la primera vez que verbalizaba la inseguridad que la había carcomido desde la infancia. Paige se quedó inmóvil, absorbiendo cada palabra. Esperaba gritos, esperaba insultos, pero no esperaba esa confesión tan desnuda. Y por primera vez en su vida, realmente escuchó. No escuchó para preparar una defensa, sino para entender. Detrás del veneno, oyó el dolor genuino de la niña que se sentía invisible, la adolescente que se comparaba constantemente y la mujer que sentía que nunca podría estar a la altura. En ese momento, en el suelo de mármol de ese baño ridículamente lujoso, Paige sintió una punzada de una empatía que la sorprendió. Se dio cuenta de que mientras ella construía su vida perfecta, nunca se había dado la vuelta para ver la sombra que proyectaba sobre su propia hermana. Con una calma que no sabía que poseía, Paige respondió, «Pero no para discutir. Mi vida no era perfecta, Vanessa. Sentía una presión constante por ser esa persona que todos esperaban que fuera. La presión de no decepcionar a mamá y papá. La presión de ser un buen ejemplo para ti. A veces me sentía increíblemente sola dentro de esa perfección». Admitió su propia vulnerabilidad, no como una excusa, sino como una ofrenda de paz. «Nunca quise que te sintieras como si estuvieras a mi sombra. Lo siento si alguna vez te hice sentir así. Esa nunca fue mi intención. Yo solo estaba intentando sobrevivir a mi propia manera, igual que tú». La confesión de Paige pareció desarmar a Vanessa, que la miró con los ojos muy abiertos. En un susurro apenas audible, Vanessa hizo la confesión final, la verdad más fea de todas. «Cuando Kamen empezó a fijarse en mí, fue la primera vez que sentí que ganaba, la primera vez que elegían a mí en lugar de a ti». Su mirada cayó al suelo, avergonzada. No se trataba solo de él, Paige. Se trataba de vencerte, de conseguir algo que tú tenías, algo que era tuyo. Esa admisión lo cambió todo. La relación de Vanessa y Kamen no se había construido sobre el amor, sino sobre el trofeo de una rivalidad infantil. Era una base podrida, destinada a derrumbarse. Al escuchar eso, Paige sintió que la última cadena que la ataba a su antigua vida se rompía. La ira se había disipado, reemplazada por una tristeza profunda y una claridad absoluta. Miró a su hermana, a la mujer que había destrozado su vida por una victoria tan vacía, y sintió lástima. «Entonces quédatelo, Vanessa», dijo Paige, su voz suave pero firme. «Si tu gran victoria en la vida es un hombre que fue capaz de traicionarme a mí de la forma en que lo hizo, y de empezar una relación contigo basada en mentiras, entonces te lo puedes quedar. Es un premio que yo ya no quiero». No había amargura en sus palabras, solo una renuncia final y liberadora. No hubo abrazos ni lágrimas de reconciliación. El daño era demasiado profundo para ser reparado en un baño, en una noche, pero algo fundamental había cambiado entre ellas. La honestidad brutal había limpiado el aire de años de suposiciones tóxicas. Paige se sentía extrañamente en paz,
como si finalmente hubiera cerrado un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Dejó a Vanessa allí, sola, con su reflejo y la fea verdad de sus acciones. No había ganado una batalla, pero había puesto fin a la guerra, y al salir de ese baño, se sintió más ligera de lo que se había sentido en más de 6 meses. Sabía que la curación podía empezar de verdad. Cuando Paige regresó a la mesa, Maxwell la miró con una preocupación evidente. No le preguntó qué había pasado, ni por qué había tardado tanto. Simplemente extendió la mano por debajo de la mesa y tomó la suya, entrelazando sus dedos. El contacto físico la ancló, un gesto silencioso de apoyo incondicional. Paige le dedicó una pequeña sonrisa, y aunque sus ojos estaban un poco llorosos, la sonrisa era genuina. «Estoy bien», susurró, y se dio cuenta, con una oleada de sorpresa, de que era verdad. Unos minutos más tarde, se despidieron discretamente de sus padres y abandonaron la recepción, dejando atrás el drama y caminando juntos hacia la noche tranquila. En las semanas que siguieron, Paige se centró deliberadamente en su propio bienestar. Estableció límites claros con sus padres, pidiéndoles espacio y haciéndoles entender que una reconciliación forzada con Vanessa no era una opción. Se sumergió en su trabajo con una nueva pasión, encontró consuelo en sus rutinas y fortaleció su amistad con Natalie, cuya lealtad había sido su salvavidas. Estaba construyendo activamente una nueva vida, una que no se definía por una relación o por las expectativas de su familia, sino por sus propias decisiones y su propia felicidad. Estaba aprendiendo a ser la arquitecta de su propio mundo, y le gustaba el diseño que estaba empezando a tomar forma. Su relación con Maxwell floreció en ese nuevo entorno. Crecía de forma natural, sin prisas ni presiones. Era una relación basada en largas conversaciones, en risas compartidas por cosas simples y en un profundo respeto mutuo, a diferencia de su relación con Kamen, que había estado llena de expectativas y de la necesidad de mantener una imagen. Su tiempo con Maxwell era tranquilo, fácil. Él nunca la vio como un proyecto a arreglar, sino como una persona completa. Cocinaban juntos en su pequeño apartamento, paseaban por el parque sin necesidad de llenar cada silencio, y construían una intimidad que se sentía mucho más real y sólida que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Unas semanas después de la boda, Natalie le contó a Paige lo que había oído a través de amigos en común. Kamen y Vanessa habían vuelto de su luna de miel en Hawái, y al parecer, el paraíso no había durado mucho. Las peleas eran constantes, la tensión era insoportable. La confesión de Vanessa en el baño de la boda parecía ser el guión de su nueva vida matrimonial, una llena de inseguridad, celos y la amarga realidad de que su relación se había construido sobre la arena movediza de la venganza y no sobre la roca sólida del amor. Paige escuchó la noticia no con alegría maliciosa, sino con una tranquila y triste sensación de inevitabilidad. Solo confirmó que su decisión de seguir adelante había sido la más acertada de su vida. Pasó un año en el que las estaciones de Chicago cambiaron, y con ellas también lo hizo Paige. La mujer que ahora se miraba en el espejo era fundamentalmente diferente a la que había sido. No era solo que la tristeza en sus ojos se hubiera disipado, reemplazada por una chispa de confianza serena. Era algo más profundo. La dolorosa experiencia la había obligado a excavar en su interior, a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el amor, y había salido del otro lado no solo curada, sino íntegra. Su carrera florecía. Su pequeño apartamento se había convertido en un verdadero santuario lleno de arte y libros, y la paz que sentía no dependía de nadie más que de ella misma. La relación con Maxwell se había convertido en el ancla de su nueva vida. Se había profundizado hasta convertirse en una asociación verdadera, una de esas relaciones que se ven en parejas que llevan décadas juntas. Su amor no era ruidoso ni dramático, era una fuerza tranquila y constante. Se basaba en el respeto mutuo, en la admiración por la mente del otro, y en una comunicación tan abierta que a veces se asustaba. Podían pasar horas hablando, o estar sentados en un silencio cómodo, cada uno leyendo o trabajando, y la conexión era igual de fuerte. Con él, Paige aprendió que el amor verdadero no te completa, sino que te hace sentir más tú misma. La propuesta de matrimonio, cuando llegó, fue tan perfecta como la relación misma. No hubo multitudes, ni restaurantes caros, ni gestos grandilocuentes. Fue un martes por la noche, mientras preparaban la cena juntos en su cocina.
Sonaba música de fondo, olía a ajo y a albahaca, y estaban discutiendo sobre si una película que habían visto el fin de semana era buena o no. En medio de esa escena tan cotidiana y normal, Maxwell simplemente dejó de cortar las verduras, la tomó de las manos y la miró con esa sinceridad que la había cautivado desde el primer día en la librería. El mundo exterior desapareció, y solo quedaron ellos dos. Las palabras de Maxwell fueron sencillas, directas, y venían del corazón. Paige, comenzó, su voz un poco temblorosa. No creo en los cuentos de hadas ni en las vidas perfectas. Creo en el trabajo duro, en la honestidad y en elegir a tu persona cada día. Desde que te conocí, me has hecho querer ser un hombre mejor. Me has enseñado lo que es la verdadera fuerza. Hizo una pausa y sacó una pequeña caja de su bolsillo. No quiero prometerte que nunca habrá días difíciles, pero te prometo que estaré a tu lado en cada uno de ellos. Quiero construir una vida real contigo, Paige Williams. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas que brotaron de los ojos de Paige esta vez eran de una alegría pura, sin diluir. Eran lágrimas de gratitud por este hombre, por esta vida, por la segunda oportunidad que nunca supo que anhelaba. Su sí no fue un grito emocionado, sino un susurro lleno de certeza, pronunciado con una calma que lo decía todo. Aceptar casarse con Maxwell no se sentía como el final de una búsqueda o el cumplimiento de un rol social. Se sentía como el comienzo de una aventura emocionante, una decisión tomada no desde la necesidad o la soledad, sino desde un lugar de plenitud y amor propio. Era un sí a él, pero también era un sí a sí misma. Después de que él le pusiera el anillo, un diseño simple y elegante que parecía hecho para ella, Paige lo miró con seriedad. «Quiero casarme contigo más que nada en el mundo», le dijo, «pero quiero un noviazgo largo, sin prisas, sin la presión de una gran boda. Quiero disfrutar de esto, de ser tus prometidos, de seguir construyendo lo que tenemos antes de dar el siguiente paso». Era una condición que la antigua Paige nunca se habría atrevido a poner, pero la nueva Paige sabía lo que necesitaba. Maxwell sonrió, comprendiendo perfectamente. «Tomaremos todo el tiempo del mundo», respondió, sellando su promesa con un beso que sabía a futuro. Con el tiempo, las noticias sobre Kamen y Vanessa dejaron de ser un tema de conversación. A través de conversaciones tranquilas con su madre, con quien había logrado reconstruir una relación más honesta, Paige se enteró de que se habían separado poco antes de su segundo aniversario. El matrimonio, construido sobre la base inestable de la rivalidad y la traición, se había desmoronado bajo el peso de su propia toxicidad. Al oír la noticia, Paige no sintió ninguna satisfacción ni alegría vengativa. Solo sintió una punzada de tristeza por todo el dolor y la destrucción que habían causado, y un profundo alivio por estar tan lejos de todo aquello. A veces, en momentos de tranquilidad, Paige pensaba en la mujer que había sido, la joven ejecutiva que creía que tenía una vida perfecta, que confiaba ciegamente, que se derrumbó de una forma tan espectacular. No sentía vergüenza por ella, sino una inmensa compasión y ternura. Se dio cuenta de que la traición, aunque fue la experiencia más dolorosa de su vida, fue también el catalizador de su renacimiento. Fue un incendio forestal que arrasó con todo, pero que dejó la tierra fértil para que algo nuevo, más fuerte y mucho más auténtico pudiera crecer en su lugar. Tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma. Su vida ahora era una obra en construcción, un proyecto que diseñaba cada día junto a su socio, su igual, su mejor amigo. Su futuro ya no era un destino predeterminado, sino un lienzo en blanco lleno de posibilidades emocionantes. Se les podía ver paseando por el lago Michigan, mano a mano, discutiendo sobre los méritos arquitectónicos de un nuevo rascacielos o planeando su próximo viaje a una ciudad lejana. Su felicidad no era un final de cuento de hadas, sino una elección diaria, una práctica consciente de gratitud, amor y respeto. Era una felicidad real, imperfecta y absolutamente maravillosa. La historia de Paige no es realmente sobre la venganza o sobre ganar. Es una historia sobre la reconstrucción. Es la prueba viviente de que es posible sobrevivir a la traición más oscura y salir del otro lado no solo intacto, sino mejor, más fuerte y, en última instancia, más feliz. Si su viaje te ha conmovido, si te ha dado un poco de esperanza en tus propios momentos difíciles, por favor,
Dale a me gusta a esta historia. Comparte tu propia experiencia de resiliencia en los comentarios, porque tus palabras pueden ser el salvavidas de otra persona. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos recuerdan el increíble poder del espíritu humano para sanar y prosperar.